Imagina despertarte un día y descubrir que el país más grande del planeta, una superpotencia temida por medio mundo, simplemente deja de existir. Sin invasión, sin una gran batalla final, sin un disparo que cierre la historia. Así fue la caída de la URSS, silenciosa, caótica y, para muchos, totalmente inesperada. No fue un solo error, sino una cadena de decisiones que lo cambiaron todo. Durante décadas, la Unión Soviética se presentó como un bloque indestructible. Un sistema político rígido, una economía planificada y un control absoluto sobre la información daban la sensación de estabilidad. Desde fuera parecía firme, pero por dentro el desgaste era enorme. La maquinaria del Estado funcionaba, sí, pero cada vez con más ruido, más fallos y menos resultados reales para la gente común. El problema principal no era solo ideológico, sino cotidiano. Tiendas vacías, largas colas para conseguir productos básicos y una economía incapaz de competir con Occidente minaban la confianza del ciudadano soviético. Mientras Estados Unidos mostraba abundancia y consumo, el ciudadano medio de la URSS empezaba a preguntarse si el sacrificio realmente valía la pena después de tantos años. A esto se sumaba el enorme gasto militar. Mantener una carrera armamentística constante, guerras indirectas y un ejército gigantesco drenaba recursos que hacían falta en casa. El sistema aguantaba, pero lo hacía a costa de aplazar problemas que crecían en silencio. Cada año era más difícil sostener la ilusión de potencia invencible que el Kremlin vendía al mundo. En los años 80 la situación ya era crítica. La economía estaba estancada, la corrupción era habitual y el descontento social aumentaba. Aunque el control político seguía siendo fuerte, algo había cambiado, la gente empezaba a perder el miedo. Y cuando el miedo desaparece, incluso el régimen más sólido empieza a tambalearse desde sus cimientos. Si este tema te está resultando interesante y quieres entender cómo una superpotencia cayó desde dentro, te invito a darle like al vídeo y suscribirte al canal. En este contexto aparece una figura clave, Mikhail Gorbachov. Cuando llegó al poder en 1985, heredó un país agotado. Lejos de reforzar el control, decidió hacer algo impensable hasta entonces: cambiar las reglas del juego. Sus ideas no buscaban destruir la URSS, sino salvarla, pero abrir una puerta en un sistema tan cerrado tendría consecuencias imprevisibles. Las palabras perestroika y glasnost comenzaron a circular por todo el país. Reformar la economía y permitir mayor libertad de expresión sonaban bien sobre el papel, pero en la práctica removieron todo el equilibrio interno. Viejos problemas salieron a la luz y tensiones que llevaban años reprimidas empezaron a manifestarse sin filtro ni control real. Por primera vez, los ciudadanos podían criticar abiertamente al Estado, hablar de errores pasados y cuestionar la versión oficial de la historia. Lo que empezó como una apertura controlada se transformó rápidamente en una avalancha de críticas. El poder central ya no tenía el monopolio del discurso, y eso debilitó su autoridad más rápido de lo esperado. La perestroika no era una revolución capitalista, sino un intento desesperado por hacer funcionar un sistema que llevaba años fallando. Gorbachov quería modernizar la economía soviética, dar algo de autonomía a las empresas estatales y mejorar la productividad. El problema fue que se quedó a medio camino, ni economía planificada fuerte ni mercado libre real. El resultado fue confusión, escasez y más frustración social. Las fábricas ya no recibían órdenes claras desde Moscú, pero tampoco sabían competir ni gestionar recursos por sí solas. Muchas dejaron de producir con normalidad, los salarios perdieron valor y los productos básicos empezaron a faltar aún más. Para la gente común, las reformas no trajeron mejoras visibles, solo más incertidumbre y la sensación de que el sistema se estaba desmoronando. Al mismo tiempo, la glasnost permitió algo nunca visto: hablar del pasado oscuro del régimen. Salieron a la luz las purgas de Stalin, los campos de trabajo forzado y los fracasos económicos ocultados durante décadas. Para muchos ciudadanos fue un shock descubrir que el Estado había mentido durante generaciones. La confianza en el Partido Comunista empezó a romperse de forma irreversible. Los medios de comunicación comenzaron a publicar críticas abiertas al gobierno, algo impensable pocos años antes. Intelectuales, periodistas y ciudadanos comunes opinaban sin miedo creciente. Pero esta libertad llegó sin una estructura política sólida que la canalizara. En lugar de fortalecer el sistema, la glasnost expuso todas sus debilidades al mismo tiempo. Mientras tanto, las repúblicas que formaban la URSS observaban con atención. Muchas de ellas tenían identidades nacionales fuertes que habían sido reprimidas durante años. Con la apertura política, comenzaron a exigir más autonomía, más control sobre sus recursos y, en algunos casos, independencia total.
El poder central ya no tenía la fuerza ni la legitimidad para frenarlas. En los países bálticos, como Estonia, Letonia y Lituania, los movimientos independentistas crecieron rápidamente. Manifestaciones masivas, banderas prohibidas y discursos nacionalistas llenaban las calles. Moscú dudaba entre reprimir o negociar, y esa indecisión fue clave. Cada concesión mostraba que el centro era más débil de lo que aparentaba. A nivel internacional, Gorbachov también cambió las reglas. Redujo la confrontación con Occidente, retiró tropas de Afganistán y dejó claro que la URSS no intervendría militarmente en Europa del Este. Esto permitió que los regímenes comunistas del bloque oriental comenzaran a caer uno tras otro, sin que Moscú hiciera nada para impedirlo. La caída del muro de Berlín en 1989 fue un golpe psicológico devastador. No solo simbolizaba el fracaso del comunismo en Europa del Este, sino que mostraba al mundo que la influencia soviética estaba en retirada. Dentro de la URSS, muchos comenzaron a preguntarse si el proyecto soviético aún tenía sentido. El Partido Comunista, pilar del sistema, estaba dividido. Los sectores más conservadores querían frenar las reformas, mientras otros pedían profundizarlas. Esta lucha interna paralizó al gobierno y agravó la crisis. Nadie tenía un plan claro, pero todos sentían que el tiempo se estaba acabando. Con una economía en crisis, un partido dividido y repúblicas cada vez más rebeldes, la Unión Soviética entraba en su fase más peligrosa. El equilibrio era tan frágil que cualquier chispa podía provocar el colapso definitivo. Para 1991 la Unión Soviética ya caminaba sobre una cuerda floja. La economía seguía cayendo, las tiendas estaban vacías y el poder de Moscú se debilitaba día a día. Gorbachov intentaba mantener el equilibrio entre reformistas y conservadores, pero cada decisión dejaba a alguien descontento. El país seguía existiendo, pero ya no funcionaba como un todo coherente. En este clima de tensión surgió el miedo entre los sectores más duros del Partido Comunista y del Ejército. Para ellos, las reformas habían ido demasiado lejos y estaban destruyendo la URSS desde dentro. Convencidos de que aún podían salvar el sistema, comenzaron a planear una maniobra extrema: quitar a Gorbachov del poder y restaurar el control total del Estado. En agosto de 1991, el golpe de Estado se puso en marcha. Gorbachov fue aislado en su residencia de verano y un comité de emergencia anunció que tomaba el control del país. Tanques en las calles de Moscú y comunicados confusos intentaban transmitir autoridad, pero el mensaje no convenció a nadie. El miedo ya no paralizaba a la población como antes. Miles de ciudadanos salieron a las calles para protestar. La imagen de una sociedad obediente se rompió en cuestión de horas. La gente rodeó edificios oficiales y se enfrentó pacíficamente a los soldados. Muchos militares dudaron, otros directamente se negaron a disparar. El golpe, que debía mostrar fuerza, solo dejó al descubierto la debilidad del régimen. En medio de este caos apareció una figura decisiva: Boris Yeltsin. Subido a un tanque frente al Parlamento ruso, llamó a resistir el golpe y defendió las libertades recién ganadas. Su imagen dio la vuelta al mundo y lo convirtió en el líder visible de la oposición al viejo sistema. Gorbachov seguía siendo presidente, pero el protagonismo ya había cambiado de manos. Tras solo 3 días, el golpe fracasó. Los conspiradores fueron arrestados y Gorbachov regresó a Moscú, pero nada volvió a ser igual. El Partido Comunista quedó completamente desacreditado y perdió el control político real. La autoridad central se desplomó y las repúblicas entendieron que Moscú ya no podía imponer su voluntad. Una tras otra, las repúblicas soviéticas comenzaron a declarar su independencia. Ucrania, Bielorrusia, las repúblicas del Cáucaso y Asia Central tomaron decisiones que antes habrían sido impensables. La idea de una Unión Soviética unida ya no tenía apoyo ni político ni social. El proyecto común se estaba deshaciendo a toda velocidad. Gorbachov intentó negociar un nuevo tratado para mantener una unión más flexible, pero era demasiado tarde. Yeltsin y otros líderes regionales preferían un poder propio antes que un centro debilitado. La URSS seguía existiendo en los papeles, pero en la práctica cada república ya actuaba por su cuenta. La economía empeoró aún más en esos meses finales. La inflación se disparó, el rublo perdió valor y el desabastecimiento aumentó. Para la población, la política dejó de importar. La prioridad era sobrevivir. El Estado que prometía seguridad y estabilidad ya no podía cumplir ni lo más básico. Después del golpe fallido, el final dejó de ser una posibilidad y se convirtió en una cuenta atrás. La Unión Soviética estaba rota, aunque aún no se había pronunciado la última palabra. Tras el fracaso del golpe de agosto,
El poder real pasó definitivamente a manos de los líderes de las repúblicas, especialmente a Boris Yeltsin en Rusia. Gorbachov seguía siendo presidente de la Unión Soviética, pero su cargo ya era casi simbólico. Las decisiones importantes se tomaban fuera del Kremlin, y el Estado central apenas podía reaccionar. En diciembre de 1991, los líderes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia se reunieron en secreto. Allí firmaron los acuerdos de Belaveza, declarando que la URSS dejaba de existir y que sería reemplazada por la Comunidad de Estados Independientes. Fue una decisión histórica tomada sin consultar a la población soviética en su conjunto. Cuando la noticia se hizo pública, el impacto fue enorme. Un país que había marcado la política mundial durante más de 70 años desaparecía con la firma de unos documentos. No hubo celebraciones oficiales ni ceremonias grandiosas. La mayoría de la gente simplemente seguía haciendo cola para comprar comida, sin terminar de comprender lo que acababa de pasar. Poco después, otras repúblicas confirmaron su salida definitiva. El proceso fue rápido y casi inevitable. El 25 de diciembre de 1991, Gorbachov anunció su dimisión en un discurso televisado. Esa misma noche, la bandera roja con la hoz y el martillo fue bajada del Kremlin por última vez. El mundo observó en silencio. Para algunos países, el fin de la URSS significaba el final de la Guerra Fría y el triunfo del capitalismo. Para otros, era el comienzo de una etapa llena de incertidumbre. Dentro del antiguo territorio soviético, la sensación dominante era la confusión, mezclada con miedo y esperanza a partes iguales. Rusia heredó el lugar de la Unión Soviética en la ONU y el control del arsenal nuclear, pero también cargó con gran parte de los problemas económicos. El paso de una economía planificada a una de mercado fue brutal. Privatizaciones rápidas, corrupción y desigualdad marcaron los primeros años de la nueva Rusia. Para millones de personas, la caída de la URSS significó la pérdida de estabilidad. Empleos garantizados, servicios básicos y una identidad común desaparecieron de la noche a la mañana. Aunque el sistema tenía muchos fallos, también ofrecía certezas que el nuevo orden no pudo reemplazar de inmediato. Las repúblicas recién independizadas se enfrentaron retos enormes. Construir estados desde cero, definir fronteras, crear economías propias y establecer sistemas políticos funcionales no fue sencillo. Algunas lograron adaptarse con relativa rapidez, mientras otras quedaron atrapadas en crisis prolongadas y conflictos internos. Con el paso del tiempo, comenzó una lucha por el relato histórico. Para unos, la caída de la URSS fue una liberación. Para otros, una tragedia nacional. Esta división sigue influyendo en la política y la sociedad de muchos países postsoviéticos hasta hoy. Aunque la Unión Soviética ya no existía, sus consecuencias estaban lejos de terminar. El colapso dejó heridas abiertas, nostalgias y nuevas tensiones que aún marcan el mundo actual. La caída de la Unión Soviética no cerró una etapa, sino que abrió muchas más. Aunque el Estado desapareció en 1991, su influencia siguió viva en la política, la economía y la mentalidad de millones de personas. Las fronteras cambiaron, los gobiernos se transformaron, pero el peso del pasado soviético continuó marcando decisiones y conflictos durante décadas. En Rusia, el recuerdo de la URSS se mezcló con una profunda crisis económica y social. Los años 90 fueron duros: inflación, desempleo y una caída drástica del nivel de vida. Para muchos, la desaparición de la Unión no fue una liberación, sino una humillación histórica. Esa sensación de pérdida alimentó un fuerte deseo de recuperar prestigio y estabilidad. En otras repúblicas, el legado soviético fue visto de forma muy distinta. Algunos países aprovecharon la independencia para acercarse a Occidente y redefinir su identidad nacional. Otros quedaron atrapados entre viejas estructuras, corrupción heredada y conflictos étnicos sin resolver. La URSS había desaparecido, pero sus problemas seguían presentes bajo nuevas formas. A nivel global, el fin de la Unión Soviética cambió el equilibrio de poder. Estados Unidos quedó como la única superpotencia durante años, y el mundo entró en una etapa dominada por el liberalismo económico. Sin embargo, la ausencia de un rival claro también generó nuevas tensiones, guerras regionales y un orden internacional menos estable de lo que muchos esperaban. La memoria soviética sigue siendo un tema sensible. Monumentos, símbolos y relatos históricos generan debates intensos incluso hoy. Para algunos, la URSS representa opresión y falta de libertades. Para otros, simboliza unidad, seguridad y orgullo nacional. Esta lucha por el significado del pasado demuestra que la caída no fue un punto final definitivo. Décadas después, muchos de los conflictos actuales tienen raíces en aquel colapso.
Fronteras mal definidas, economías frágiles y tensiones geopolíticas nacieron en los años posteriores a 1991. Entender la caída de la URSS no es solo mirar al pasado, sino comprender mejor el mundo en el que vivimos hoy. La Unión Soviética cayó sin una gran guerra final, pero su desaparición fue igual de impactante. Un sistema que parecía eterno se desmoronó por sus propias contradicciones internas. Su historia sirve como recordatorio de que ningún poder es indestructible, y de que los cambios más grandes a veces llegan de forma silenciosa. Gracias por haberte quedado hasta aquí. Si te ha gustado este recorrido por la caída de la URSS, no olvides suscribirte al canal para más historias que marcaron el mundo. Nos vemos en el siguiente vídeo.